buenas noches, bienvenidos a España en la memoria. Yo soy su hombre de los recuerdos y creo que soy un hombre de los recuerdos con palabra. Les prometí un programa sobre nuestra Guardia Civil. Mañana es la Virgen del Pilar y por lo tanto yo creo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es lo que toca. Y para poder conducir y desarrollar este programa, pues me siento muy bien acompañado, muy bien arropado. Y rápidamente paso a presentarles a los invitados que están aquí en la mesa esta noche. En primer lugar, don Miguel López Corral. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Alfonso. Es un placer estar en el programa. Don Miguel López Corral, que bueno, ustedes pueden ver, los más entendidos, es capitán de la Guardia Civil, pero es además doctor en Historia y en Derecho. Y además es escritor, autor, por ejemplo, de esta historia, que ya él me mandó hace como 4 meses y además con una dedicatoria preciosa. Muchas gracias, Miguel. Ha sido un placer. Gracias por la dedicatoria y gracias por haber escrito esta historia, que me parece fantástico que lo hayas hecho, porque triste y lamentablemente yo creo que en realidad la Guardia Civil es bastante desconocida. Le debíamos esa historia a la historiografía en primer lugar y sobre todo a la Guardia Civil y al pueblo español, porque lamentablemente, como muy bien has dicho, la Guardia Civil paradójicamente sigue siendo una de las instituciones menos conocidas en los ambientes especialmente universitarios, no así obviamente entre el pueblo, especialmente en el ámbito rural donde se la conoce de sobras. Muy bien, el siguiente invitado para mí es un honor tener ni más ni menos que, ustedes le pueden ver por el uniforme, a un general de brigada de infantería, pero tiene algo especial y es que su abuelo fue general de la Guardia Civil y es concretamente el general don Manuel Fernández Monzón Altolaguirre. Buenas noches, mi general. Buenas noches y muy honrado de venir a este programa y sobre todo de venir, como reza el himno de la Guardia Civil, a honrar a la Guardia Civil. El general Monzón además es abogado, periodista y me consta que es una gran amante y entendido de nuestra historia, de la historia militar y de la historia de España. Sí, así es. Realmente creo que todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder está en la historia. Muy bien, pues podemos ir hablando. He preparado una cola, una sucesión de fotografías que van más o menos por orden cronológico y debajo de estas imágenes podemos ir hablando. Estamos viendo imágenes muy antiguas de nuestra Guardia Civil y para los más jóvenes, pues los invitados yo creo que deberían de ser los que tienen que abrir la noche e ir hablando pues de cuándo data la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Miguel. Bueno, la Guardia Civil es una de las instituciones más veteranas del panorama administrativo e institucional español. Surge en 1844, al principio del reinado de Isabel II, y surge como una necesidad para poder combatir la delincuencia y la seguridad que estaba enquistada, muy enquistada en los campos de España. Y era necesaria una institución de unas características parecidas a las que se habían implantado en Europa, en los estados liberales europeos más avanzados, y en esta misión se acierta plenamente por parte tanto de los impulsores como del encargado de organizarla, que fue el duque de Ahumada. El general Monzón me comentaba antes de comenzar el programa que su abuelo estuvo en los Carabineros, anterior a la etapa de Queipo de Llano, que fue responsable de ellos. Efectivamente, así es. Y realmente yo guardo un recuerdo de su sentido de la disciplina verdaderamente impresionante. A mí me gustaría romper el fuego en esta noche, en lo que a mí respecta, parafraseando el himno que yo considero más logrado en cuanto a letra, que es el himno de la Guardia Civil. Es que lo dice todo, porque si me permitís, dice Benemérito Instituto. Realmente, yo no conozco ninguna otra institución, ni en España ni en el mundo, que haya merecido este calificativo de benemérito, conocida por la Benemérita. Luego dice Guardia Fiel de España entera. De España entera. No deja ni un resquicio a las veleidades separatistas tan desgraciadamente al uso. Que llevas en tu bandera el lema de paz y honor,
Nada de protección, de vigilancia, de seguridad, de paz y honor, las dos cosas conjuntamente. A continuación, recordando la más larga etapa de vida de la Guardia Civil en el ámbito rural, y de por ti cultivas la tierra y la patria goza de calma, y por tu conducta en la guerra brilla airoso tu pendón. Las dos cosas. Por ti cultivas la tierra, la patria goza de calma. Es importantísimo. Palabras que no existen ni he oído jamás en himno parecido. Instituto, gloria a ti, por tu honor quiero vivir, otra vez el honor. El Guardia Civil lleva profundamente incrustada en su alma la idea del honor, el honor del instituto, el honor benemérito de la Guardia Civil. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honrar a la Guardia Civil. Creo que hay pocos himnos más logrados y más conseguidos que este. De todo lo que ha dicho, me gustaría destacar sobre todo el aspecto benemérito del himno, porque además tiene la enorme, y a los guardias civiles nos gratifica de que la palabra benemérita tiene su origen en el pueblo. Esto es algo que interesa destacar siempre. Es el pueblo el que conoce, el que le da el sobrenombre de benemérita, con el que ya se le va a partir de la segunda mitad, especialmente del siglo XIX, a conocer por los innumerables servicios beneméritos que realiza y que están impregnados en el articulado de su cartilla, de su reglamento para el servicio. Esto es algo que no debe pasar desapercibido en ningún homenaje a la Guardia Civil, la faceta especialmente humanitaria que parece que por fin se está reconociendo desde el punto de vista histórico. Es impresionante eso, que me vais a permitir recordar una anécdota. En mi etapa de gobernador militar de Cartagena, me las tuve que ver con la responsabilidad, precisamente en estos meses de principio de otoño, de las gotas frías y de las inundaciones, etcétera, que producen verdaderamente episodios catastróficos, etcétera. En uno de ellos, en uno de los pueblos afectados por estaba todo el mundo nerviosísimo y todo el mundo muy preocupado, y el agua seguía subiendo, etcétera, etcétera. Y habíamos aportado los ejércitos de tierra, mar y aire muy numerosos en la provincia de Murcia, pues toda clase de medios, incluso los anfibios, todos los transportes orugas acorazados, anfibios para trasladar a la gente que hubiera quedado aislada, etcétera. Pues no cesaba el nerviosismo de ninguna manera. El nerviosismo seguía, los gritos, verdaderamente todo el mundo descompuesto. Hasta que de repente se hizo un silencio y yo le pregunté a mi ayudante qué es lo que ha pasado, y me dijo una viejecita al lado: es que ha llegado la Guardia Civil. Venían 6 números exactamente en un Land Rover, llevábamos allí marinos, aviadores y tal, llevábamos miles de hombres verdaderamente trabajando, pero amigo, llegaron aquellos 6 y todo se aclaró. Que aquel mismo día yo en el pueblo de Lorca le dije al alcalde, digo, está subiendo mucho el agua, pero yo me tengo que volver a Cartagena para dirigir esto. Digo, no, además no quiero dar la sensación de que me da miedo. Me dijo, pues que le dé, porque aquí cuando sube el agua a las rieras, mi chofer dijo, no, yo le llevo, total, se nos llevó el agua en una de las rieras. Muy cortito, que vamos a piezas ya. Exacto, y nos sacó la Guardia Civil, entre medio cachondeo, con mi banderín, con el coche. Muy bien. Mi general, ¿a quién se le ocurre meterse en este lío? Miguel. Sí, ha hablado de la gota fría el general, y recuerdo un servicio benemérito extraordinario con motivo de la gota fría del País Vasco. Algunos guardias civiles fallecieron ayudando a ciudadanos vascos. Fueron los mismos guardias civiles que unos días antes habían sufrido un atentado en su casa cuartel. Y no dudaron en aparecer. Pues a propósito de lo que ha estado comentando el general Monzón, y en base a esa letra de ese himno que nos envuelve a todos, que es el himno de la Guardia Civil, se ha hablado de disciplina. Y fíjense ustedes, yo sé que muchos de ustedes confían en mí, y les voy a decir algo que ni me lo han contado ni lo he leído. Por lo que yo he estado viviendo estas últimas semanas, les puedo asegurar que en esta España actual, que es un mar de vaciedad, de disciplina, les puedo decir que en estos momentos la institución de la Guardia Civil es una isla de disciplina como la que no hay en ninguna empresa pública ni privada, ni en ministerios, ni en bancos, ni instituciones de ningún tipo. Yo me he quedado asombrado de la disciplina que tiene nuestra Guardia Civil. Y vamos a un lugar cargado de historia, que es el Museo de la Guardia Civil. Lo vemos y lo escuchamos.
Guardia Civil siempre ha estado y está al servicio del pueblo. Y una prueba de ello es este documento impagable que tengo a mis espaldas, 3 banderas que pertenecen a diferentes rincones de la geografía española y diferentes momentos de nuestra historia reciente. Podemos ver la bandera republicana, la bandera con el águila y la bandera constitucional actual. Yo creo que nuestra Guardia Civil no ha sido suficientemente reconocida y comprendida por los dirigentes y responsables que se han ido sucediendo desde su creación en nuestro país. Pero gracias a Dios yo creo que una gran parte del pueblo y de años de aquella España de nuestros padres, de nuestros abuelos y de la nuestra actual, yo creo que sí, que comprenden bastante bien a la Guardia Civil, pero la Guardia Civil es muy desconocida. Y lo que acabo de decir viene al caso porque podría contar infinidad de temas, de hechos, y uno de ellos, que me bulle ahora a la memoria, es que el general Franco, una vez finalizada la Guerra Civil, quiso disolver la Guardia Civil. Y no lo hizo porque don Camilo Alonso Vega le convenció de que era lo único que había, de lo único que se tenía para poder erradicar un problema que había, que era lo que mal llamado maquis, o sea, y unos le denominan bandolerismo o otros guerrilla antifranquista. A la Guardia Civil le debemos muchas cosas y lo que intentamos hacer aquí, en este programa, en España la Memoria, es poner nuestro granito de arena para que así sea, para que sea lo suficientemente conocida como para agradecerle lo impagable del servicio que vienen haciendo desde su creación. Sé lo que están pensando, le ha faltado la letra. Alguna vez uno tiene que errar. Podríamos cantarlo aquí. Pues sí, pero usted amablemente y magníficamente ha leído la letra y la hemos escuchado todos, con el respeto que se merece. Bueno, las imágenes responden exactamente a lo que es la Guardia Civil, lo que fue desde el punto de vista histórico, especialmente esas imágenes de tipo benemérito, esos guardias civiles en una barca repartiendo la leche, acudiendo en defensa del náufrago, ¿verdad? Esto que ha estado muy impregnado en la Guardia Civil. Luego hemos visto una segunda parte, que es la Guardia Civil moderna, esa que avanza acorde con los tiempos para responder a las demandas, a las exigencias de la sociedad actual. Es una pena que no hayamos podido ver los aviones de última generación con los que ha sido dotado el cuerpo, que es la última innovación tecnológica y que sin duda alguna va a facilitar mucho las cosas en un servicio tan importante como es la protección de las fronteras, especialmente para combatir la inmigración ilegal.
A mí me parece extraordinariamente necesario recordar esa lucha contra el maquis, precisamente de la segunda mitad de los años 40 y el primer y segundo año 50, que fue bastante dura. Hasta el punto de que hoy hablábamos aquí de la cifra desgraciada de los 241 miembros de la Guardia Civil asesinados por ETA. En esa guerra sucia y oscura contra el maquis perdieron la vida 1.639 miembros de la Guardia Civil. Aquella lucha fue, digamos, muy curiosa porque el ejército de tierra era el que ocupaba el terreno donde se pretendía impedir el movimiento fácil de estos llamados maquis o guerrilleros, muy particularmente las llamadas agrupaciones guerrilleras de Levante y del Maestrazgo, especialmente duras en la lucha, pero era la Guardia Civil la que salía al monte a buscarlos. Sí, lo que es que ya le hemos dedicado, te puedo decir, mi general, que le hemos dedicado 2 programas ya en España a la memoria, y era terrible, sobre todo eso, es que se llevaban la misma vida que los que estaban en el monte, que era la contrapartida. Y también quiero que no pase desapercibido, porque sin querer entrar en la guerra civil, pero hay un episodio en la guerra civil reconocido y respetado mundialmente, verdaderamente, como es la defensa del Alcázar de Toledo. Lo vamos a ver a continuación. Que ha entrado en la leyenda, verdaderamente. Bueno, la defensa del Alcázar de Toledo, que dura mientras se produjo y en el los años santuario anteriores, de Santa María de la Cabeza. pero sobre todo el Alcázar, se hablaba de los cadetes del Alcázar, más de las 2/3 partes de los defensores del Alcázar fueron guardias civiles inteligentísimamente concentrados sobre el Alcázar de Toledo por uno de los personajes más desconocidos de la historia, el teniente coronel don Pedro Romero Basar, realmente laureado individual, exactamente igual que el coronel Moscardó, pero digamos que el coronel Moscardó se llevó, aparte de la mayor parte de la gloria merecida, toda la propaganda, verdaderamente, y el teniente coronel Romero Basar, verdaderamente, no ha sido lo suficientemente conocido, pero aportó 815 guardias civiles a la defensa del Alcázar, soldados verdaderamente profesionales, tan serios que es que el resto de los defensores no llegaban a los 300. Y en cuanto a lo anterior que has expuesto, Miguel sabe bastante porque su padre le tocó justamente el tema de aquella época tan dura, que era lo que era el bandolerismo o la guerrilla antifranquista, ¿verdad, Miguel? Tremendo. Lo sabe por el tema familiar. Tremendo, sí. Eran unas condiciones de vida consagradas las 24 horas del día a la institución, al servicio, con unos servicios absolutamente terribles, como eran los grupos volantes. Tenían que partir con rancho frío, en unas condiciones precarias, con una climatología adversa, 8 días y 8 noches tirados en el monte. Muy bien. Hay una canción del pop español de mi amiga Maribel Llaudes, todos la conocen por Karina, que es El baúl de los recuerdos. Y yo, estando el otro día en ese rincón cargado de historia, que me puse muy triste, porque me dijeron que lo iban a desmontar y se lo iban a llevar a un castillo, y tengo miedo de que hagan con ese pedazo de historia, de nuestra Guardia Civil, que hagan lo mismo que se ha hecho con el Museo del Ejército. Tengo mucho miedo. Había un baúl y quedé prendado de ese baúl. Lo vemos y lo escuchamos. Este baúl que tengo aquí junto a mí era el baúl que entregaban a los guardias, concretamente en 1931, coincidiendo con la proclamación de la República. Y terminó el uso de este baúl en 1939, finalizando la Guerra Civil Española. En este baúl hay absolutamente de todo y está totalmente completo. O sea, aparte de uniformidad y armamento, hay también útiles pues, para la comida, para el aseo del guardia, etc. Me da pie, precisamente, viendo esta joya histórica, de comentar que la Guardia Civil, en el periodo de la Guerra Civil, estuvo dividida, o sea, estuvo en ambos bandos. Estuvo en el lado de la República,
y luchando junto con anarquistas, por ejemplo, y en el lado del bando nacional, pues junto con falangistas, si se daba el caso. Y ese es el caso, por ejemplo, del propietario de este baúl, que murió en el asedio al Alcázar de Toledo, y por ese motivo le dieron la laureada de San Fernando. Era don Francisco Plaza Ruiz. También hay que recordar a guardias que decidieron encerrarse en el santuario de Santa María de la Cabeza, en la provincia de Jaén. Se puso a apuntar para mí, y yo entonces apunté para él, y él se ve que como estaba tan cerca de lo que podía pasar, pues resistió y tiró para abajo, y entonces gritó ¡Viva la República! Él, y yo, la República no le nada, yo dije ¡Viva España! Imágenes de un gran valor, imágenes históricas. Además, hay que decir que el final de la guerra se retrasó, porque se retrasó la toma de Madrid, precisamente porque Franco tenía un dilema, y era o voy a liberar a todos esos guardias civiles que estaban dentro del Alcázar de Toledo, o voy a Madrid, y justamente se decidió por lo primero, el Alcázar de Toledo. Yo creo de todas maneras que hay que hacer hincapié en la defensa del santuario de Santa María de la Cabeza, porque no olvidemos que en el Alcázar de Toledo había 3 coroneles, varios tenientes coroneles, muchos comandantes, mucha gente en la que apoyarse, gente, mandos de responsabilidad, mientras que en el santuario de Santa María de la Cabeza era un capitán y 2 tenientes, un capitán el que tomaba la decisión, aparte de que el Alcázar de Toledo se defendió, realmente aguantó la defensa 2 meses y 8 días, mientras que el santuario de Santa María de la Cabeza se defendió y aguantó casi 11 meses. No se puede olvidar al mismo tiempo los nombres unidos y hermanados de un capitán de la Guardia Civil, el héroe de Santa María de la Cabeza, don Santiago Cortés, y el de un capitán de aviación, capitán del Arma Aérea, el capitán Aya. Bueno. Claramente el capitán Aya abasteció todos los días verdaderamente el santuario, verdaderamente, porque decía que no podía dormir sabiendo que había mujeres y niños que estaban pasando las de Caín en el santuario. Un minuto escaso para Miguel, que entra otra pieza. Bueno, las imágenes del Alcázar de Toledo hablan por sí solo de la dimensión de aquel asedio y de lo que realmente significó la brutalidad, etc. Pero no conviene remarcar excesivamente o situarlo fuera de contexto el significado que tuvieron los asedios tanto de Oviedo como el Santuario como del Alcázar para el auténtico papel que desempeñó la Guardia Civil en la guerra. Yo creo que es muy importante destacar especialmente el papel que desempeñan los primeros 5 días, porque eso va a decantar en la situación de un bando o de otro. Y luego la entrega de los guardias civiles, por supuesto, en la contienda fue absolutamente ejemplar en la mayoría de los casos. Y en zona nacional sigue desempeñando el papel tradicional. El problema que le surge a la Guardia Civil, ojo, con llamar Guardia Civil a la que va a permanecer en zona republicana, porque desde finales de 1936 desaparece como tal. Muy bien, lo que vamos a ver y vamos a escuchar a continuación es algo que tengo yo mucha debilidad, y es aquella Guardia Civil rural que servía a España en unas condiciones verdaderamente terribles. Además, son testimonios impagables, de gran valor, que yo tuve ocasión de poder obtener hace ya bastantes años. Y además,
les puedo garantizar que a uno de nuestros invitados, al capitán de la Guardia Civil, le va a emocionar. Lo vemos y lo escuchamos. Bueno, pues nosotros aquí salíamos de 8 días sin regresar a casa, dormir como se podía, comer pues tamén de mala maneira, mil peripecias. O económico tamén era flojo naquele entonces, o sea que non axudar nada porque había sitios que donde sabía que estuveran ali os bandoleros, ou sea, os refugiados, e non decían nada, ao contrario. Eles porque estaban, hasta tiñan contraseñas donde había un tendedero de ropa, se sabían que a Guardia Civil andaba por aí cerca, ponían unha toalla roja a atender allí aunque fuera sin necesidad. Entonces ellos ya tenían la contraseña de que para ellos no podían aproximarse, o se aproximaban con cuidado, tenían que... Bueno, pues como ustedes ven, aquí era el destacamento de las Nieves, que estaba ubicado, como se observa en esta casilla de peones camineros. Pues aquí había el sitio donde nos aseábamos, en esta dependencia. Luego, aquí estaba compuesto por 2 habitaciones. En aquel rincón vivía el cabo Cid Novoa, Modesto Cid Novoa. En aquel otro rincón dormía el guardia José González Fernández, que fue el que descubrió la cueva, base número 1, en la Fraga de Leume. Y en este otro rincón, el que les habla. Aquí es donde teníamos las 2 camas. Aquí en el piso de arriba, pues dormían otros 5 compañeros más, en esta habitación de arriba, que como ven está deshecha. Y luego, subiendo por estas escaleras, y a la izquierda es donde estaba la emisora de radio. Había 2 operadores, 2 guardias operadores. Bueno, pues yo cuando vine a este destacamento fue en agosto del año 50, y en esta zona era donde había bastantes bandoleros, como lo demuestran las cuevas que han aparecido ahí en el Eume. Y según tengo entendido, pues en toda la comandancia de La Coruña había como unos 80 huidos, que la mayor parte de ellos pues se marcharon para Francia, otros fueron capturados, la mayor parte de ellos en el año 51. Esta bicicleta que tengo en mis manos posiblemente sea una de las piezas más entrañables del Museo de la Guardia Civil. Entró en uso en una unidad que se creó en 1914 y se mantuvo hasta 1925. Se retiró esa unidad. Parece ser que el tema de la bicicleta era un lujo. Una vez finalizada la Guerra Civil, en los años 40, se repartieron algunas bicicletas como estas, de aquella unidad, en diferentes comandancias. Pero desde luego lo que muchos españoles tenemos grabado en nuestra memoria es la pareja de la Guardia Civil caminando. ¿Cuántos kilómetros harían aquellos guardias civiles con bicicletas como estas? ¿Y cuántos kilómetros harían esos entregados a su trabajo y al servicio de los españoles guardias civiles en pareja? Pero ¿qué me dicen ustedes de aquellos familiares, de aquellas mujeres, de aquellos guardias civiles en aquella España de maquis y de guerrilleros, de guerrilla antifranquista, que sabían cuándo sus maridos se iban a trabajar al monte, pero que no sabían nunca cuándo iban a retornar? Pues vamos a escuchar algunos testimonios de aquellas mujeres. Adiós, amigas mías. Un buen día, sin encomendarme ni a Dios ni al diablo, yo tenía mis gemelos, que tenían 4 añitos, no las tenían todavía, y estaba embarazada de mi hija María del Pilar. Entonces cogí como la gitana, un mantel, metí ahí lo que pude, le hice 2 nudos y me fui a la carretera. Paré un camión que iba a Canilla de Acituno, y era un camión de pescado, pero no tenía puertas ni tenía nada. Usted imagínese, en aquel camión, con los 2 niños, con mi atillo y con mi barriga, hasta que llegué allí. Cuando llegué allí, rayos y truenos, ¿quién dijo miedo?
Mi marido cuando nos vio aparecer descompuesto, pero tú sabes lo que has hecho. Digo, claro, yo vengo a estar con mi marido y con mis hijos. Pero si aquí no hay casa, aquí no tenemos nada. Aquello era un corral de cabras. Mire, tocabas a la puerta y había un pasillo enorme, enorme, al aire libre. Y al final del pasillo, en el suelo, había un agujero y ese era el retrete, sin puertas ni nada. Y luego nos habían prestado un catrecito que no cabía media persona. Y entonces nos poníamos los dos de medio lado. Pues media vuelta como los quintos, otra vez para el otro lado. Nosotros bajábamos a comprar y nos decíamos, por ejemplo, una botella de leche, no hay. Pero mire, si tiene usted 8 días, no hay. Por favor, una barra de pan. No hay. Y no nos vendían nada. Teníamos que valernos por terceros, porque como eran familias de bandoleros y era la mujer del teniente, pues no nos vendían nada de lo que queríamos nosotros. Y en una ocasión pues estaba enferma y oía los tiros desde la cama. Y yo pues angustiada, ya enferma como estaba y cada vez peor. Pero la del brigada me decía, no se preocupe que él no está, no se preocupe. Mandé un niño al cuartel y en el cuartel le han dicho, está en el monte. Y ya pues fíjese usted cómo me quedé yo, de que estaba en el monte y creyendo que estaba en el cuartel. Eso fue horrible. Eso hay que vivirlo para saber lo que es. Porque el sufrimiento de la mujer de un guardia civil jamás ha sido reconocido. Y quizá no haya otra profesión, si se puede decir profesión, de más sufrimiento que el de una mujer de un guardia civil. Pensar que se pasan días y días y días sin saber, y luego más que nada saber moralmente cómo lo están pasando ellos. Porque a lo mejor salían y a lo mejor le daban de dietas a lo mejor 5 pesetas. Esto también es memoria histórica, la familia. En este caso, la familia de la Guardia Civil, que seguramente, y no me cabe la menor duda, ustedes estarán de acuerdo conmigo. La familia de la Guardia Civil es nuestra familia. Bueno, hemos visto a tu padre. Sí, hemos visto. Y a estas mujeres. Sí, me quedo especialmente en las opiniones de las mujeres porque reflejan fielmente lo que realmente es la angustia que viven y han vivido las mujeres de los guardias civiles en unas épocas más que en otras, ¿verdad? Pero generalmente ha venido ocurriendo así. Un servicio absolutamente impagable, volcados en el orden público, en la seguridad ciudadana, con un espíritu benemérito muy desarrollado y que pasaba generalmente desapercibido, pero que a la España de todos estos años le ha permitido vivir en unos niveles de seguridad tolerables, y eso ha sido en gran parte debido a ese sacrificio, a ese espíritu benemérito, a esa capacidad de sufrimiento. Mi general. Ciertamente, bueno, la dureza de la vida del guardia civil, sobre todo en ese término rural en el que ha transcurrido tan gran parte de su historia, está recogida hasta en el refranero. Qué dura vida la del guardia civil, en invierno de paño y en verano de dril, y tan dura. Yo recuerdo, al respecto de esto de las mujeres de los guardias civiles, aparte del heroísmo que ya en sí mismo encierra en la asistencia de la casa cuartel, de estar viviendo verdaderamente la vida profesional, estarla viviendo la familia al mismo tiempo, que es una cosa para mi gusto impresionante y que da una idea de la unión moral entre las familias de la Guardia Civil y la Guardia Civil. Conscientes de eso, el año 1955, todos los sábados legionarios en Ceuta, se le rendía homenaje a alguien, realmente, y uno de aquellos sábados se rindió homenaje a la Guardia Civil. Pero apareció verdaderamente una compañía de la Guardia Civil de Sevilla entera con las familias, acompañadas de las familias. Mientras duró, digamos, el acto militar propiamente dicho, realmente transcurrió como había transcurrido. Cuando aquellas mujeres formaron detrás del arengario del coronel del tercio,
el tercio como un solo hombre, mandaron rodilla en tierra, se pusieron rodilla en tierra y así fue el homenaje, 1 minuto rodilla en tierra a las mujeres de la Guardia Civil, la Legión. Muy bien, nos vamos unos momentos a consejos publicitarios y después vendrá lo mejor. Y como estamos en publicidad, pues me corresponde decirles que todavía pueden adquirir el DVD con más de 4 horas de imágenes impagables, de gran valor, testimonios de los que han sido protagonistas de nuestra historia reciente, al teléfono que vemos en pantalla, 902 99 66 11. Enseguida volvemos. Agua Sierra Cazorla, pues con la base de agua Sierra Cazorla, el agua mineral mejor que hay por su composición, se hacen bebidas, por ejemplo esta que tengo en la mano, se llama Beta 6 y es especial para diabéticos porque no tiene absolutamente nada de azúcar. Lo que en cambio contiene este agua es polifenoles y bioflavonoides, por lo que activa un estilo de vida saludable, especial para diabéticos. Seguimos con España en la memoria y les puedo decir que el otro día estuve en el domicilio de un personaje entrañable para la Guardia Civil. Le vemos y le escuchamos. Toda la familia militar española sabe de sobra quién es y qué fue de la carrera del general Aramburu Topete. El general Aramburu Topete, por ejemplo, durante la Guerra Civil estuvo presente en lugares cargados de historia, pues como fue en el norte, Brunete, Teruel, etc. El general Aramburu Topete estuvo en la División Azul y ha tenido destinos de máxima importancia, pero lo que nos ocupa aquí esta noche fue esos cerca de 4 años que estuvo al frente de este cuerpo de seguridad del Estado que se le conoce cariñosamente como la Benemérita, que es nuestra Guardia Civil. Don José, ¿qué recuerdos tiene de aquellos 4 años que además fueron, creo, bastante difíciles? Bueno, fueron muy difíciles, porque yo creo que fue el punto álgido del terrorismo. Rara era la semana en que no tenía que coger el helicóptero para ir al norte y pasar esos tragos tan amargos como es el tener que saludar a la viuda o a la madre de un chico que habían matado, no de uno o de 4, porque llegaron a matar hasta 6 en una sola acción. Era terrible, era terrible. Quizás lo peor que he pasado en mi vida han sido esos entierros que al principio cuando yo llegué era se hacían un poco tapados. Yo lo primero que dije que formasen con música y compañía y que desfilasen. Y fue la primera orden que di, me acuerdo, porque el primer entierro que asistí en San Sebastián fue tremendo, terrible, ¿no? Parecía que éramos los culpables y a partir de entonces, en ese sentido, cambió. Mi recuerdo de la Guardia Civil, aparte del honor que suponía para un militar el mandar un cuerpo de la categoría, tanto moral como categoría militar, de 70.000 personas, 70.000 soldados y oficiales, pues es lo máximo que puede aspirar un oficial. Yo había tenido puestos importantes y muy bonitos, pero claro, a otra escala, como era en Rusia, mandar una compañía de asalto, de tapadores de asalto, pero era otro nivel. Aquí era un nivel cargado de historia, cargado de sentimientos, incluso, si me obligan, cargado de política. A usted le tocó otros hechos que creo que fue muy difícil y que nadie olvida, con que usted yo creo que menos podrá olvidar, que fue la noche del 23F. Sí, fue de otra índole. Ahí también se mezclaron dos cosas. Se mezclaba pues el deber mío como jefe de la Guardia Civil con el dolor de que los que estaban dando, parte de los que estaban dando el golpe eran
gente de mi cuerpo, y por otro lado incluso pues los que iban apareciendo como cabecillas de este golpe eran amigos míos, claro, eran compañeros, ¿no? Pero ante todo pues, se impuso, como naturalmente se tiene que imponer, el deber, la obligación. Fue una noche dura, ¿no? Todos sabemos que cuando usted entra al Congreso de los Diputados aquella noche y se dirige a Tejero y le solicita que se rinda, él le dijo: mi general, antes le mato a usted y luego me pego un tiro. ¿Usted pensó verdaderamente en ese momento que Tejero hubiera sido capaz de realizar esa amenaza? No, por parte de él yo estaba convencido que no me pegaba un tiro, pero sí estaba también convencido de que algunos de los que le rodeaban podían estar con una actitud de nerviosismo tan fuerte que a cualquier síntoma que ellos viesen hostil por mi parte, pues me dispararían. Había un cabo primero, pues con una metralleta que además las metralletas con poquito se ponen en marcha, ¿no? Y yo el que creía que podía tirarme. Y ya para terminar, mi general, mañana es la Virgen del Pilar y me gustaría, y si a usted le apetece, que mirando a la cámara, pues felicite al cuerpo, y no solamente a los mandos y a los guardias, sino a todas sus familias que de alguna forma crean una gran familia que yo creo que es parte de nuestra propia familia. Naturalmente, yo felicito al cuerpo entero, a todos sus mandos, a todas sus tropas y a esa familia tan sacrificada que es la familia de la Guardia Civil. Los felicito y me felicito porque pueda todavía seguir felicitando. El general Aramburu Topete, posiblemente el militar más condecorado del ejército actualmente. Y con nosotros pues están, y de uniforme, que creo que para ustedes, y desde luego para mí, es un honor que estén con el uniforme, porque son uniformes que hay que respetarles y quererles, no temerles. Se encuentran Miguel López Corral, capitán de la Guardia Civil, y don Manuel Fernández Monzón Altolaguirre, general de brigada. A mí me ha impresionado las palabras del general Aramburu, porque en esa época pues tuve que vivirlo muy cerca de él. Yo fui jefe de gabinete de dos ministros de defensa sucesivos, con Rodríguez Sagún y con Olear, precisamente en la etapa en que él era director general de la Guardia Civil y Sáez de Santa María, inspector de la Policía Nacional. Lo del punto álgido del terrorismo es tan cierto que precisamente a mediados del año 80 se decidió por el gobierno impermeabilizar la frontera para evitar el paso de etarras y de armamento y suministros de etarras por la frontera, impermeabilizar la frontera por tierra, mar y aire, participando los tres ejércitos. Una vez que se hizo aquello, fuimos con el ministro Olear, el general Aramburu y el general de Santa María y yo en el mismo avión a inspeccionar el despliegue de aquella impermeabilización de la frontera. Muy bien, pues eso fue una jornada, y ese mismo día ETA nos obsequió, entre comillas, con 3 asesinatos, uno en Navarra, otro en Guipúzcoa y otro en Bilbao. A medida que íbamos llegando se iban produciendo los asesinatos, 3 en un día, nunca lo olvidaré, el 23 de junio del 80. Espero que me disculpen y no me digan que interrumpo a los invitados, porque es que me están diciendo que corte porque no tenemos tiempo, no lo entiendo. Por favor, capitán. El trienio desde 1979 hasta 1981 fue absolutamente brutal. Estábamos prácticamente a razón de un atentado diario. La Guardia Civil respondió con una disciplina impresionante. Es algo que hay que destacar y con una dedicación a la lucha contra el terrorismo, como había sido, por otra parte, tradicional. Eso es lo que interesa destacar en una trayectoria como una institución, y lo que ha hecho también el general Aramburu, que le tocó vivir una etapa ciertamente complicada, no tanto por el 23F, sino por esa oleada de atentados brutales que le tocó vivir al frente de una institución que dirigió con pulso firme, que dirigió con inteligencia y que yo desde el punto de vista de oficial recuerdo pues ciertamente con agrado. Muy bien, medio siglo, ni más ni menos que medio siglo, 50 años que se acaban de celebrar de la creación de la agrupación de tráfico. Lo vemos y lo escuchamos.
Este casco que tengo en mis manos es el que se utilizó en el año 1959, cuando se crea la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Debajo de este casco y de los cascos que le han ido sucediendo hasta nuestros días, hay seres de una calidad humana impresionante. La Guardia Civil son los primeros que están atendiendo cuando hay un accidente a los heridos. No se pueden ustedes imaginar con qué tacto y con qué amabilidad tratan y consuelan a los familiares de las víctimas. Coche número 5 de auxilio en carretera. Atención. Estén a la escucha. Acudan con toda rapidez al kilómetro número 32 de la carretera Madrid-Burgos. Los medios que contamos en aquella fecha eran muy escasos, porque aquí se hizo el relevo y entonces tuvimos el material que tenía la policía armada. Entonces se recogió unas cuantas de motos y fue con lo que montamos el servicio, hubo que repararlas, porque estaban todas averiadas. Y en cuanto a vehículos de 4 ruedas, pues vehículos viejos, 1500 que vino para fotocontrol y un Land Rover para equipos de atestado y auxilio. Los medios eran muy escasísimos. Las motocicletas que recogimos a la policía eran la Roya Infiel. Y luego ya la que nos dotó la agrupación fueron de la Sangla 350. Ya bastante mejor, claro, por supuesto. Nos dotaron ya de bastante material y ya por lo menos pues salíamos pues, en cada individuo una de las motocicletas. Entonces, de las que no recuerdo exactamente, y fueron 8 o 10 motocicletas, pues intentamos reponer en funcionamiento pues 3 o 4. Le fabricamos unos transportines en la parte de atrás y entonces por lo que salíamos una pareja en una motocicleta con el objeto de tener más vehículos y salir andando. Lo único que pasó con esa moto. Hasta tanto nos dotó la agrupación de más material. Del material que se dispuso en aquella fecha, pues aparte del vehículo de fotocontrol y auxilio y atestado, Land Rover, que se montó el servicio en esos vehículos, pues eran un poco mejores. La motocicleta, el motorista se encontró con la moto procedente de la Policía Armada, en aquella fecha que había estado prestando los servicios. Y claro, la moto era pues muy antigua. El motorista se encontró con más problemas porque la moto necesitaban reparaciones, de muchas motos que de 15 o 12 motos, pues todas no podían circular. Con piezas de unas se iban arreglando otras y ya luego se subsanó, ya se dotó con la Sangla 3,5, que vino, aunque en sí no era del todo una moto fuerte, que tenía sus problemas también, porque claro, era nueva, pero se iba mejor, el motorista iba mejor. Respecto a los vehículos de 4 ruedas, pues sí, el fotocontrol era un vehículo que su misión era captar las infracciones en carretera de fotografía, bien fuera de alumbrado, bien fuera de adelantamiento, por rebasar líneas o por salida en cruces mal. En fin, el equipo de fotocontrol, pues sí, se trabajaba bien con él. Y luego estaban los vehículos de auxilio, que llevaban sus piezas, remorques para los vehículos, si había que auxiliar de piezas, también se les auxiliaba a los vehículos averiados, y luego el equipo de atestado para los accidentes y demás. Escasamente hace unos días me paró un control de la Guardia Civil de Tráfico y me facilitaron esta boquilla para que soplara, y yo soplé encantado, y además le dije a la gente que no se perdiera esta noche el programa. A gente
que les quiero mucho. Seguramente que estarán él y muchos hermanos del cuerpo viendo este programa. Y no se imaginan la cantidad de correos electrónicos que me han mandado de guardias civiles y de familiares de guardias civiles. Y como muestra, pues, ese homenaje a la Guardia Civil que hay ahí encima, escrito con mucho cariño por un guardia civil. No tengo tiempo para leerlo. Y bueno, nuestros invitados, el capitán, el general, el tiempo me dicen que se nos ha terminado, pero ojo, no se ha terminado el programa. Todavía queda algo muy emocionante y muy emotivo, y por eso, porque seguramente que no tendré fuerzas para despedir, lo quiero hacer ahora mismo. Lo que os plazca. Me alegro que hayan salido las imágenes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en el año precisamente que cumple su 50 aniversario, porque su creación en el año 1959 supuso un avance cualitativo muy importante que contribuyó además a la modernidad de la España del desarrollismo. La imagen de la Guardia Civil de Tráfico, de lo que hay que destacar fundamentalmente no tanto su aspecto represivo, sino su aspecto de ayuda a los conductores, de ayuda a los viajeros. Creo que es lo más importante que en estos momentos cabría decir y destacar de esta agrupación vanguardista y señera en la trayectoria de la Guardia Civil. ¿Mi general? Recordar en mí sobre esta agrupación de tráfico, los 50 años de vida, que se le encargó esta responsabilidad por su incorruptibilidad, porque había bastante corrupción verdaderamente en la responsabilidad del tráfico anterior, y se le encargó a la Guardia Civil como una garantía verdaderamente contra cualquier tipo de corrupción. Muy bien. Bueno, vamos a ver algo muy emotivo. Les puedo decir que cuando lo he montado yo me he emocionado. Me he emocionado y siempre que lo veo y lo oigo me vuelvo a emocionar. Por eso quiero decirles que les doy las gracias a todos. Y tengo pensado hacer un programa sobre la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, y ya tengo confirmado que voy a tener aquí a mujeres en la Marina Española, a mujeres en la Brigada Paracaidista, en el Ejército, pero yo espero que en ese momento la Guardia Civil, los que tienen que autorizar, pues en esta ocasión sí que autoricen que haya una mujer Guardia Civil, porque en este caso no lo han autorizado. Y les digo ya el email mío, por si quieren mandarme cualquier tipo de sugerencia, firmas@alfonsoarteseros.com. Y yo quiero que estos últimos minutos sean para esos guardias civiles víctimas del terrorismo.
241 madres, hijos, hermanos, compañeros de armas. Aquí mismo en la mesa, ellos han reconocido a compañeros. Algunos de ellos miliuristas, o no existía el euro, sueldos en pesetas como los miliuristas. No tengo más que decirles, solamente lo de siempre. Les quiero mucho, pero me van a permitir que hoy les diga que a ellos les quiero un poquito más esta noche. Hasta la semana que viene.